Imagina despertar una mañana con la total seguridad de que algo perturbador está a punto de ocurrir. Sin lugar a dudas, sabes que algo acechará a tu familia sin misericordia. No tienes pruebas, no hay llamadas, no hay amenazas, ni siquiera puedes explicarlo. Pero tú sabes, tú lo sabes. Sabes que algo te persigue y lo único que puedes hacer es correr. Esto fue exactamente lo que le pasó a la familia de los Trump, quienes sin previo aviso, sin razón aparente, abandonaron su casa, abandonaron sus pertenencias, a sus amigos, sus vecinos, sus sueños, sus escuelas, lo dejaron todo y desaparecieron misteriosamente en una carretera australiana. Lo que estás a punto de escuchar es un caso totalmente real. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que estén listos para tener mucho miedo. Mi nombre es Miguel Padilla y me encuentro con mi hermana y nuestra asesora experta en criminología. Fer, ¿estás lista? A ver, estoy lista. Abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Anti-Podcast. Vamos a dar un poco de contexto de quiénes eran los Trump y en dónde vivían. Ellos se ubicaban en Sylvan, en una zona rural del este, en Melbourne, en Australia. Cabe destacar que este lugar era muy tranquilo para vivir. De hecho, había granjas, era lleno de campos, o sea, era una zona muy verde y muy tranquila. Sí. También ellos estaban conformados por 5 miembros, que eran el total. Era el papá, llamado Mark Trump, que para el momento de los hechos o del caso, él tenía 51 años. Le sigue su esposa, llamada Jacoba, de 53, y con ellos vivían sus 3 hijos, que ya eran adultos. Todos, para el ¿no? momento, exactamente. La más grande era Rihanna, de 29, le sigue Michelle, que era un hombre, de 25, y la más chica, Ella, de 22. Ellos trabajaban en conjunto en una empresa de producción de vallas. Es algo muy importante para que vayan tomando nota, que ellos trabajaban todos juntos. Los 7 días de la semana estaban juntos, porque estaban dentro de la granja y dentro de su casa. También ellos eran muy conocidos porque además de que ser muy trabajadores, y eran muy bien conocidos por eso, también cultivaban frutas, bayas, plantas, exactamente. Eran agricultores, vaya. Exactamente. Bueno, además de esto, la familia o los vecinos los describían como personas muy reservadas, un tanto aisladas, pero sí muy trabajadoras. Incluso callados, me atrevo a decir. Y de verdad que sí, Fer, esta parte que dices de que están muy aislados, yo desde la parte un poco más científica analicé el caso de diferentes aristas y ese es un dato clave, ¿eh? Es un dato clave porque no era un aislamiento normal, por así decirlo. Si eran particularmente aislados de la sociedad, que vale la pena, como dice Fer, recordar ese dato. Justo, además de esto, cabe destacar que ellos tenían bastante dinero, les iba muy bien en este negocio familiar y tenían propiedades. Esto es clave también para que lo recuerden. Pero todo cambia el 29 de agosto del 2016 porque aquí ocurre algo impresionante. Exacto, pues es que este día, el 29 de agosto de 2016, se da el fenómeno de la desaparición. Pero sí sabemos algunos detalles de cómo es que desapareció esta familia. Los Trump subieron por cuenta propia a su auto, uno de sus autos familiares, un Peugeot blanco, que en realidad, ya analizando más a detalle, era un Peugeot que antes era plateado y se pintó color blanco. Y se dirigieron hacia el norte, en dirección a Nueva Gales del Sur, a unos 850 kilómetros de su localización inicial. Esto sugiere que si querían llegar hasta Nueva Gales del Sur, tendrían que pasar aproximadamente 8 horas de viaje de camino en el auto. Cabe también señalar que no tenían ningún familiar, ningún amigo que viviera en esta zona.
lo cual también fue bastante extraño. Pero lo más extraño de todo fue que no avisaron a absolutamente a nadie y se fueron huyendo. Eso es muy importante. No es que fuera un viaje familiar. Lo dejaron todo, dejaron sus teléfonos, dejaron sus cuentas bancarias, dejaron sus pasaportes y no avisaron, insisto, absolutamente a nadie. Un dato adicional que les puedo compartir es que según el reporte policíaco de este caso, los policías después llegan a la casa y ven que todo estaba muy, muy extraño, porque la casa tenía todas las puertas abiertas. Todas las puertas abiertas, incluidas roperos, cajones, burós, todo estaba abierto. No solo puertas, o sea, cuando digo puertas, no solo entrada y salida. Me refiero a muebles, me refiero a cualquier puerta que existiera en esa casa estaba abierta. Además, todos los papeles y documentos, digamos, importantes estaban aventados o, pues sí, en desorden, pero no se habían llevado ninguno. También eso era bastante extraño, porque dijeras tú, bueno, lo sacaron rápido y se los llevaron, pero no, ahí dejaron absolutamente todo. O estaban huyendo de algo y no les dio tiempo de escapar, o bien esto fue intencional. Lo analizaremos más adelante. Además, los investigadores señalan que sí sacaron dinero en efectivo, sobre todo los papás. Sacaron un aproximado de $1,000, lo cual sugiere que para las distancias y demás no pensaban volver pronto o incluso no volver jamás. Los hijos tampoco sabían exactamente a dónde iban. Según el reporte, el padre simplemente dijo que tenían que escapar, ya que algo los estaba persiguiendo. Cabe aquí hacer una pequeña pausa también, porque es verdad que en épocas cercanas se dieron reportes de avistamientos ovni muy, muy cerca de la zona. La gente, recuerden, estamos en 2016, sí. Ya no estábamos en el furor de los 90, en donde todo era asociado a, claro, una abducción. Claro. Sin embargo, pues era un poquito extraña en general toda la historia y todo el caso. Pues bien, se teoriza que presentaban una conducta particular, pero la conducta del padre era la más extraña o errática, tanto así que los hijos empezaron a pensar que su padre se había vuelto loco de la noche a la mañana. Esto también es un poco algo que se presume por declaraciones posteriores. O sea, todo esto que sabemos no se imagina, sino que se dan ciertas declaraciones después y se arma todo el escenario que hubo antes de la fuga, antes del escape o antes de lo que haya pasado. Así es. Al paso de los días, el caso toma un giro bastante interesante porque los miembros fueron encontrados, pero en diferentes localizaciones. Es decir, no fueron encontrados todos juntos, sino que primero encontraban a uno, luego en otra localización encontraban a otro, y todos lucían muy desorientados, muy asustados. Incluso algunos no podían emitir palabras y solo balbuceaban, lo cual también pone todavía más misterio al caso. Es por eso justamente que muchas teorías de internet decían que esta familia fue abducida y que supuestamente ya había sido abducida muchas veces antes, años atrás, porque una de las teorías de ufología es que las abducciones no ocurren solamente una vez a la persona, sino son personas que están abduciendo constantemente al paso de los años. Esa es una de las grandes teorías. Obviamente no nos consta, no sabemos esto, pero es algo que se presume con esta familia y que el papá en algún punto se da cuenta que esto les está pasando, que se los están llevando constantemente, recuerda abducciones posteriores y está intentando escapar porque la fecha prácticamente, él presupone que una siguiente abducción está cerca. Esta es una de las teorías que también se da. Sin embargo, otra mucho más simple es que en realidad nunca encontraron a la familia, sino que la policía fingió en los reportes que sí fue encontrada porque todo el mundo se preguntaba cómo la policía de primer mundo no podía encontrar a una familia de granjeros. O sea, había casos mucho más complejos que atender y cómo no podían resolver uno tan simple, pero pues de simple tenía poco este caso. Pero hablemos de cómo es que fue encontrada la primera persona. Esto ocurrió a unos 200 kilómetros de casa. En Bathurst, uno de los hijos fue encontrado. Lucía sudoroso y muy, muy agitado.
Tenía los ojos resecos y se trababa al hablar. Se pensó que él había sido el responsable de la desaparición de los demás miembros de su familia. Es decir, aquí surge una nueva teoría en la que él se deshace del resto de su familia y no quiere explicar el qué les hizo. Y vamos, que no sería un caso aislado. Casos así ya hemos conocido. Le encontraron en los bolsillos un celular. Se presume que lo llevó, digamos que de contrabando, en contra de lo que sus papás le habían indicado de no llevar nada, ningún documento, dinero, en absoluto nada, porque los podrían encontrar. Pero en realidad la teoría que cobra mucho más sentido y mucho más fuerza es que el muchacho abandonó a su familia en algún punto del trayecto y que fue por propia voluntad. Cuando la policía le pregunta a este chico, ¿dónde crees que está tu familia? ¿Dónde los podremos encontrar? Él responde, no creo que los vuelvan a ver. Ese hombre ya no era mi padre. Al día siguiente, Ella y Rihanna también deciden abandonar el auto de su padre. Ellas se encontraban básicamente desubicadas muy cerca de una zona llamada Yellowknife Caves. Este es un parque nacional lleno de cuevas y de bosques densos. ¿Qué hacían ahí? Lo más raro de todo es que ellas estaban desesperadas por regresar a Sylvan, a casa, y deciden robar un auto a un adulto mayor de la tercera edad. Antes de esto, este hombre les había ofrecido ayuda, ¿no? Algo también importantísimo es que el hombre de la tercera edad reportó que las chicas parecían inhumanas y que tenían la mirada en blanco. Obviamente, después de reportar que se robaron el vehículo, se investigó y ellas no tenían antecedentes de este tipo de comportamientos, lo que no se explica. Sí, no era algo normalmente que harían en su día a día, ¿no? No había ningún tipo de registro de que tenían problemas, que eran, o sea, es rarísimo que se hayan comportado de esa manera. Justo. Realmente tendrán que estar muy desesperadas. Sí, justo. Y es que aparte Ella fue la primera que logró regresar a Sylvan, a su hogar. Pero ella hace la primera llamada a la policía. Y ella dice textualmente en esta llamada, ayuda, mis padres están desaparecidos. Algo muy extraño está pasando, ellos no son así. Rihanna, en cambio, es hallada de manera oculta. Se cuenta que de hecho se le vio como en posición fetal y que no respondía a los llamados del conductor. Ella estaba, insisto, escondida en este camión de reparto, en este transporte de reparto, pero ella estaba totalmente desubicada. Ella no sabía qué hacía en este camión. Lo que, si hacemos un cálculo rápido, esto nos señala que ya habían recorrido poco más de 500 kilómetros al momento en que salieron huyendo de su casa. ¿Por qué? Porque se encontraban en Goulburn, otro lugar bastante apartado del sitio original de donde huyeron. Entonces, además de esto, todavía seguía desaparecido Mark y Jacoba, los papás, padres. ¿Dónde estaban? Y es que aquí quiero hacer una pregunta clave. ¿Por qué ante una situación de huida extrema, repentina, permitieron que sus amados hijos se separaran? ¿Cuál era el plan? ¿Sabes? ¿O era como una intención de aumentar la posibilidad de salvarlos de algo? Sí, yo también me pregunto lo mismo, pero creo que me inclino más por la idea de que sea lo que sea de lo cual estaban huyendo, el separarse y dejarlos en lugares un poco aleatorios les permitían mayor supervivencia. Lo que en contraparte se opone a esta teoría es que los chicos no sabían nada. O sea, los chicos deberían haber tenido más información de saber de qué se estaban cuidando, hacia dónde ir, tener un plan mucho más elaborado. Pero todo fue muy, muy en crudo, muy en sucio. Huyeron de un momento a otro, sin más que $1,000 en el auto. No hay registro en ninguna gasolinería de a lo mejor algún video o algo por el estilo para saber un comportamiento errático, etcétera. Porque han existido otros casos en los que sí hay videos y vemos cosas rarísimas. Un pequeño paréntesis, hay un caso muy popular en el cual una familia igual desaparece, pero se ve cómo la familia empieza a caminar de una forma extraña, yendo desde el auto a una casa, pero cientos de veces, sin llevar nada.
como en círculo, como estos círculos de hormigas mortales en donde están sin poder parar. Bueno, algo así es esta evidencia y existe. Entonces, definitivamente un video hubiera también servido para teorizar un poco más al respecto. Sí, pero lo más extraño, o sea, pensábamos y ahorita hasta el momento sabemos que los hijos son los que se separaron de los padres, pero también ellos se acabaron separando, porque resulta que el 31 de agosto, la mamá, Jacoba, es encontrada caminando sola en una carretera de nombre Jazz. Ella estaba como alucinando, muy fuera de sí, pero estaba muy alterada. La encuentran y la llevan a un hospital en Woolworth, precisamente, por principalmente comportamiento errático. Aquí los médicos señalan que tenía síntomas de psicosis aparentemente inducido por estrés extremo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Por qué estaba bajo este estrés y empieza con estos delirios? Pero aún así todavía no se sabía dónde estaba Mark, el padre. 3 días después, un automovilista reportó haber visto a un hombre extraño cerca de Warburton, en el estado de Victoria, muy lejos de donde se había visto a la familia por última vez. Era Mark Trump. Había estado viviendo en el bosque, descalzo y muy deshidratado, con la cara desencajada, comiendo insectos. Estaba exhausto y confundido, profundamente paranoico. No pudo explicar nada. La familia completa tenía la mirada perdida. Solo hacían un sonido extraño que nadie comprendía. Ninguno de los Trump quiso dar entrevistas más dentro del caso o dar como señales de qué pasó en realidad. De hecho, evitaban a los medios de comunicación. Respecto a los hombres con los que encontraron a las chicas, a las hijas, dentro de los vehículos o que les había robado el vehículo el adulto mayor, no quisieron proceder legalmente porque pensaban que estaban fuera de sí, que algo más había pasado y que no había una mala intención, por eso no se procedió como tal. Y también algo extraordinariamente extraño es que después de todo lo que pasó y que todas las personas estaban haciéndose preguntas constantemente de qué sucedió, tiempo después, muy poco en realidad, ellos se juntan nuevamente la familia y fingieron que no pasó nada. Nunca dieron más entrevistas y si las dieron fue como muy por encimita sin dar detalles. Pero me parece algo extraordinario que se finja sin más que nada pasó. Sí, de hecho, literalmente la única entrevista que dieron después, o más bien ni siquiera fue entrevista, la única declaración que dio la familia tiempo después fue pedir disculpas por haber preocupado a todos. Eso fue lo único. Pero en realidad ninguna explicación ni ningún pormenor de qué es lo que había pasado. Y lo que la policía ha comentado es que, por ejemplo, el sargento a cargo, el sargento de policía que llevó toda la investigación, dijo que había sido el caso más extraño en el cual había trabajado en sus 40 años de experiencia. Entonces, algunas otras cosas o detalles que no salieron a la luz, seguramente ellos tuvieron acceso porque estaban haciendo la investigación, pero seguramente encontraron cosas. Sobre todo yo creo que donde más encontraron pistas y detalles fue en la propia casa. Cuando la primera vez que fueron y visitaron, que encontraron todos los papeles fuera del lugar, todas las puertas abiertas de una manera tan errática y extraña, ahí definitivamente encontraron muchas otras pistas que nunca sabremos. Vamos a comenzar con las hipótesis de este caso. El primero fue la exposición química. Algunos medios como The Age dijeron que tal vez se trataba de algún tema de intoxicación. ¿Por qué? Porque supuestamente hubo pesticidas neurotóxicos que les causaron alucinaciones, es decir, que estuvieron expuestos a estos, sí, como esas agentes toxinas, químicos. Exactamente. Pero esto se descartó porque les hicieron pruebas a cada miembro de la familia y salió negativo. O sea, no había manera, pero hay muchas personas que empezaron a agregar como a esta teoría o esta hipótesis, mejor dicho, ideas como cuáles, como que tal vez había sido algo que habían consumido dentro de la casa, por ejemplo, el agua. Pero investigando un poquito más, el suministro que daba a los Trump y a la población era el 80%, o sea, era compartido el 80%. Debimos ver casos más similares en otras áreas. Exactamente, o sea,
no había forma. Igual decían que las vallas o algo por el estilo, pero pues ellos tenían como esta función, digamos, este acceso que le daban a la gente. Sí. Como en Estados Unidos, que a veces las familias van a recolectar su calabaza, como en la hora de Halloween, cosas por el estilo. Entonces la gente tenía acceso a estos campos, estas áreas, y la gente no se intoxicó. No hubo esto. Además de esta idea, es que el papá supuestamente estuvo más expuesto, y la esposa también, y los hijos menos. Entonces, conforme fueron pasando los días que ellos estaban desaparecidos, pues por eso ya no tenían como residuos, vamos a decir, dentro de su sistema para que fueran detectables. A mí esto que dices me parece muy razonable en el sentido del metabolismo que representa algún tipo de intoxicación, porque la intoxicación depende de varios factores. La cantidad del agente intoxicante, por ejemplo, ¿no? Recordemos, justo tú dijiste una palabra clave, pesticidas. Eran agricultores, no podemos descartar toda la información que tenemos del caso. Eran agricultores, se dedicaban al campo y se utilizan diferentes agentes químicos, organofosforados, por ejemplo. Los organofosforados, como sabemos, fácilmente pueden intoxicar a una persona porque tienen una actividad a nivel neuronal en la cual hiperactivan al cerebro, causando alucinaciones, paranoia, palabra clave. Entonces, claro que podría ser un caso. Aquí lo interesante para mí, Fer, de esta teoría, yo no la descartaría al 100, la dejaría como que medio ahí en la mesa, porque, por lo que tú dijiste, el metabolismo. Y además recordemos una cosa, aquí lo que estamos viendo al parecer es un caso de paranoia propiamente del padre, ¿sí? Donde los demás le siguen. Justo. Entonces, no es que todos se hayan intoxicado, sino que quizá el único intoxicado tal vez fue el padre. Y todos los demás le siguieron por un fenómeno psicológico. Porque al final de cuentas era la cabeza de la familia, era el padre. Claro. Imagínate de verdad, cualquiera de nosotros, que el papá donde tú vivas, de tu casa, de la noche a la mañana, algo nos persigue, nos tenemos que ir y no te da explicaciones, pues tú sales con él. Sí. Oye, y lo ves alterado, lo ves gritando, lo ves sacando papeles, abriendo puertas. Obviamente tú te vas con él, ya sea porque le creas o por preocupación de tu padre. Y lo que vemos aquí después en el caso es cómo se van separando los hijos. No sabemos si los papás los sacan, digamos, de la ruta que queremos aquí trazar geográficamente, o bien los hijos se van deslindando porque empiezan a darse cuenta que su papá está enfermo o está intoxicado. Lo cual también, en su contraparte, me quedo con la duda. Es decir, si tú ves que tu papá está intoxicado, no te deslindas, no te vas. Y menos va tras el volante, y menos si va con tu mamá, y menos con tus hermanos menores. O sea, no sé, sigue habiendo inconsistencias, aunque tomemos la vía más razonable, ¿eh? Eso es importante aclarar. Que eso también me llevaría a la segunda hipótesis, que de hecho es la que yo más apoyo en lo personal. Ok. Porque eso se trata de la psicosis compartida, o que también es conocido como folie à deux o folie à famille. Es un delirio, prácticamente una creencia totalmente fuera de la realidad que le pasa a una persona, y esta persona la transmite a otra o otras personas que tienen que tener un vínculo cercano. Exacto, como papá a hijo. Exactamente. Entonces yo me voy más por esta idea, además de que como tienen que tener ese contacto directo, recordemos que ellos trabajaban, vivían juntos todo el tiempo, los 7 días de la semana estaban juntos. Sí. Si nos ponemos en este papel, Mike, por ejemplo, tú y yo vivimos juntos, tenemos una relación obviamente muy cercana. Si yo en la noche empiezo, no, es que alguien se metió a la casa, es que escucho ruidos, tú te vas a alarmar porque vas a estar alerta. Totalmente. Vas a ir a buscar. Y yo empiezo, no, es que viste, hay una sombra allá detrás. O sea, es como está alimentando. Yo pienso que pasó algo así con el padre, y que con la mamá le empezó como a meter esta idea a la mamá. Y los hijos fue como, córrale, en este momento vámonos. Pero yo pienso que ya había como ciertos días antes con la mamá. Ok. Pienso que pasó esto, es lo que más apoyo en lo personal. O incluso podría ser ambas, ¿no? Podrían coexistir las dos teorías y compensar todos un poquito los huecos que quedan una de la otra. Analicemos un poco más la teoría de la abducción.
solamente como para explorarla un poco más. La teoría parte de que en efecto existieron muchos avistamientos cercanos de luces en el cielo. 1, 2. A más o menos 180 kilómetros de donde se localizaba la casa de los Trump, sí se dio un caso de círculos de la cosecha. Muy cerca de 180 kilómetros. No sé si tan cerca. Bueno, habían recorrido más de 500 kilómetros. Considerablemente claro. Pasaron incluso por ahí, sí. ¿no? Entonces aquí vemos que había marcas hechas supuestamente por inteligencia extraterrestre cerca de ahí. O sea, también por eso digo, bueno, podría ser. Y encima, si vemos casos de abducción, es que esto ya también lo hemos visto hasta en video. Hace poco pusimos un video en el episodio pasado de la semana pasada con Sergio, de una chica que va en su bicicleta y la abducen en cámara, ¿eh? Esto queda grabadísimo. Wow. Entonces, dices, a ver, tampoco es algo impensable. Claro. Probablemente. Sí, digo, ya sabemos que existen, ¿no? Ya sabemos Sería que absurdo existen. decir, no creo en eso. Exacto, sí. Aquí lo que me parece un poco inconsistente es todo el comportamiento posterior. Pero yo nada más quise explorar un poquito más esta teoría y el por qué surge. La otra teoría que yo tengo aquí es quizá un poquito que podría entrar con tus dos primeras teorías o incluso ser aislada, que sería el punto clave. ¿Por qué estaban tan aislados desde antes? ¿Por qué específicamente? Porque a mí me suena a estos casos en los cuales una familia de mucho poder adquisitivo se aíslan de forma voluntaria, consciente de la sociedad por alguna razón que desconocemos. Pero les voy a decir algo que mucha gente no sabe. Pasa mucho con personas que ya tienen un diagnóstico psiquiátrico que socialmente acarrea un estigma. Por ejemplo, algún tipo de demencia. O sea, porque es gente que a lo mejor no puede retener en sus esfínteres y siempre están orinados, están defecados encima, y socialmente, obviamente la gente puede ser difícil, ¿no? Convivir con estas situaciones. En cambio, si te aíslas y trabajas en tu propio campo y demás, pues puedes un poquito cuidar a tu familiar y que los demás no perjudiquen socialmente, no acarrear ese estigma. Podría también por ahí ser que el papá ya tenía alguna enfermedad, ya tenía indicios de a lo mejor Alzheimer, algún tipo de demencia. 51 años es muy joven, es verdad, muy joven, pero no sabemos sus antecedentes heredofamiliares, no sabemos antecedentes genéticos, no tenemos la menor idea. Hay casos incluso de Alzheimer, por ejemplo, juvenil, personas de 30 años con Alzheimer. Existen esos casos. No es lo común, pero existen. Entonces, no podemos también descartar ya un tema de delirio, ¿sí? Por un trastorno meramente psiquiátrico que llega a afectar a los demás y que de alguna forma los hijos se van deslindando cuando se dan cuenta que su papá está, entre comillas, a salvo, porque no le va a pasar a mayores, pero acompañar es difícil. De hecho, hay muchos casos, incluso hasta de gente famosa, que tienen familiares que están viviendo en las calles. O sea, no recuerdo el nombre de la cantante, pero es una cantante muy famosa que tiene a su familiar, o una actriz, que tiene a su familiar viviendo en las calles, creo que es su mamá. Y la ves a la mamá recogiendo basura y ella es una estrella, la hija, y salen películas y demás. Es lo que les digo, o sea, de verdad la enfermedad mental es muy fuerte a veces, no tenemos la menor idea, de verdad. Uno a veces escucha, ¿no? Ay, es que el narcisista, es que tal, es que la depresión, pero hay casos que te asusta lo que se desconoce, lo que se pierde la persona en sí misma por algún tema psiquiátrico o neurológico. Entonces yo también aquí entraría con esto que también ya tenía, o incluso dejemos el tema psiquiátrico, tal vez el papá tenía un trastorno de hígado, no metabolizaba bien, se intoxica por organofosforados o cualquier pesticida que me comentes y ocurre el fenómeno de psicosis compartida. Se trasladan las tres teorías a una sola, ¿no? Mucho más circular. Que tengo que agregar que se les hicieron pruebas psicológicas a la familia de los Trump y todos mentalmente están sanos, supuestamente. Habrá que ver qué tipo de pruebas les hicieron, porque alguien que hace todo esto muy bien mentalmente, lo dudo. Sí, de hecho, pero también me recuerda mucho a un caso que es de la familia Carretta, no sé si te suena. Me suena que son italianos, pero no conozco el caso, la verdad. Justo, haz de cuenta que el 4 de agosto del 89, toda esta familia desaparece misteriosamente. Estaba conformada por 4 miembros, que era el papá, la mamá y 2 hijos. Supuestamente
ellos desaparecen cuando quieren ir o salen de viaje. Nadie más los volvió a ver, pero se sabía muy poco dónde se encontraban porque ellos vivían en una casa rodante, o sea, estaban en constante movimiento. Se estuvo investigando por casi una década dónde estaban pistas, pero no había ni testigos, no había notas, no había nada. Entonces simplemente desaparecieron, pero además de esto, esta familia era como muy reconocida en aquella época y pues la gente se empezó a alarmar, como que tomó importancia en Italia este caso, pero sí entró como un tema de paranoia para la gente de por qué se desaparecieron, dónde están. Y por tantos años, casi 10 años, entonces desaparecieron. Sí, exactamente. Para esto había un programa de televisión público y un día de la nada reciben una llamada de forma anónima. Era alguien que les estaba reportando que en dónde estaba la casa rodante de los Carret. Pues ahí van, le llaman a la policía obviamente, y a la hora que asisten al lugar efectivamente encuentran esa casa rodante abandonada. La revisan, vacía, y también no había signos de lucha, de violencia, no había nada, o sea, estaban en blanco y prácticamente como si nada. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es esa persona que llamó de forma anónima? ¿Por qué? Porque nadie sabía dónde estaban y porque sabía casualmente dónde estaba exactamente la casa rodante. ¿Y cómo sabía que era de ellos? ¿Cómo lo sabía? Obviamente ingresó. Obviamente conocía muy bien el caso o tenía algo que ver en el caso. Exactamente. Algo también rarísimo que pasa es que en el 98, en Londres, la policía da a conocer que han detenido a alguien. Era el hijo mayor de la familia Carretta, los que habían desaparecido, que se llamaba Fernandino. Y todos así como, ¿cómo? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Pues resulta que lo habían detenido por una infracción vehicular, o sea, de tráfico. Le empiezan a preguntar dónde está su familia, qué había pasado, y él no respondía. Obviamente intervienen luego las autoridades italianas. Sí. Y además de esto, la Interpol, porque también los había estado buscando. O sea, estaba muy fuerte el caso. Para sorpresa de todos, un mes después, en un programa de televisión que se llamaba Aquí la ha visto, ¿quién lo ha visto? Que era un programa de difusión con personas desaparecidas, investigación, etc. Pues lo entrevistan. Este programa estaba en vivo. Es decir, o sea, no sabían qué iba a pasar, no estaba nada programado. Este hombre, insisto, en vivo, le empiezan a preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Y él primero como que dice, no, yo no sé nada. Y evadiendo totalmente. Pero acaba diciendo, Mike, yo saqué una pistola semiautomática y acabé con toda mi familia. Así. Tanto los productores del programa como el público que estaban escuchando todo en ese momento se quedaron en shock. E ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. I corpi sono rimasti nell'appartamento. E poi? No, aparte supongo que para la época cuando cometió esos actos era o un adolescente o alguien muy joven, ¿no? Pues en realidad no mucho. O sea, ya era un adulto prácticamente. Pero él empieza a decir en este instante que él les quita la vida, que los mete al baño, empieza a limpiar todo y los lleva a un vertedero. La policía inmediatamente va y lo arresta, y aquí estando ya con la policía, él confirma lo que acababa de decir. Van al vertedero y no encuentran los cuerpos. Nunca se encontró ni siquiera el arma homicida. Jamás se encontró. Pero él rectifica a la policía los hechos. Ya te imaginarás el impacto. La pregunta era ahora, ¿por qué hizo esto? Sí. Él dijo que tenía problemas con su papá. Su objetivo era su papá. Pero en este momento en que lo encañona, la mamá se mete, interviene y también le toca. ¿Por qué al hermano menor? Porque no podía dejar testigos. Esta fue la confesión más fuerte que definitivamente impactó a toda Italia y alrededores, pero no entiendo cómo por qué no se hizo tan
conocido, digo, tal vez por la época, ¿no? Porque todo esto ocurrió, insisto, en el 89 y se descubre en el 98. La policía o las autoridades dijeron que él no estaba bien mentalmente, que no estaba estable o lógicamente, sí, porque después de esto, de haber cometido estas acciones, él se fuga para Londres y vivía de forma anónima. A él lo encierran en un hospital psiquiátrico y en el 2006 él es liberado, pero algo muy irónico y hasta me parece una burla es que él logró sobrevivir, aparte que con otros ingresos que él tenía, es que consigue que le den la herencia de su familia, o sea, todavía vivía con la herencia de su familia. Okay. Como si no fuera extraño el caso, en el 2015 él es hallado sin vida en su casa con 61 años. Nadie sabe el motivo del fallecimiento. Si alguien más se vengó, que no creo por la edad que ya tenía, o sea, ya había pasado bastante tiempo, sí, o él se quitó la vida. Pero fue un caso que a mí la verdad me impactó más. De hecho, me recordó mucho a esta escena de la película del Joker, cuando está en vivo en este programa. Ajá, sí, que le ataca al conductor y le quita la vida. Algo así, sin atacar directamente, pero esta confesión de forma tan abierta, tan pública, y después de haber sido un misterio durante tantos años, me parece un caso súper, súper fuerte. ¡Qué impresión! Es que, de verdad, hay muchísimos casos que por eso también creo que este programa puede que nunca termine. Sí. Porque tenemos muchísimo que contar. Me acabo de enterar de un caso, Fer, que hasta se los mandé al grupo, de un hombre que llega a su departamento. Ay, sí. Y percibe un olor a carne quemada muy fuerte. Y percibe humo saliendo de su casa. Él tiene 2 hijos chiquitos, pero chiquitos, o sea, niñitos. Y cuando entra a su departamento se da cuenta que su mamá los había metido al horno. Ya tenían cocinándose 45 minutos los pobrecitos. O sea, obviamente no sobrevivieron ante tal acto, pero de verdad son casos que no das crédito de qué está pasando por la mente de estas personas, ¿no? Pero bueno, también queremos leer sus comentarios, sus teorías, sus hipótesis sobre el caso de esta noche. Pero no nos vamos antes sin dar las invocaciones, las misteriosas y aterradoras invocaciones. Quiero comenzar con Charlotte8713, es miembro Caldero Mágico y dice: ojalá mi profesor de Historia del Arte hubiese sido la mitad de apasionado y fluido. Excelente episodio, aprendí mucho. TQM, Doc. Esto en el episodio de los 5 secretos de Da Vinci. Ok, yo dije, ¿dónde qué? ¿Cuál maestro? ¿De qué hablan? Ya, muchas gracias. También quiero invocar a Sofía Velázquez 9979, también es miembro Caldero Mágico. Sé que no a todos les gustan estos temas, pero yo adoro y me encanta ver a Miguel hablando de esto. Es súper interesante, la verdad. Siempre se lo decimos. Muchas gracias, de verdad. También invoco a Sisifando Escoba Voladora, que dice: excelente episodio, Da Vinci es uno de mis personajes históricos favoritos. Gracias por su contenido, Fer, Sergio y Miguel. Total fan de su trabajo. Invoco también a Angélica Navarro 1093, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: me encantó este episodio, calza justo con mi curso de Historia del Arte que llevo en mi carrera. No olviden que estamos refiriéndonos a este episodio que comentó Fer de los 5 secretos de Da Vinci, que está disponible para todos ustedes. Aquí va a aparecer, aquí arriba. Yo sé que estos temas pueden parecer un poquito áridos o aburridos, pero créanme que el Renacimiento puede ser cualquier cosa menos aburrido. Invoco también a Estrella Obregón 5495, quien es miembro Fantasma, y dice: no lo puedo creer, llevaba esperando episodio nuevo para poder comentar. Me hice miembro recién, pero lo sigo desde el inicio. Me moría por comentar, jamás he sido miembro de algún canal. El Dr. Miguel es una inspiración, soy estudiante de medicina y este podcast me ayuda mucho a liberar mi mente, porque como dicen, el que de medicina sabe, no sabe de nada. Esa frase es una frase que utilizan mucho los estudiantes de medicina y los médicos. El que solo sabe de medicina, de nada sabe en realidad, y es muy cierto, pero qué difícil, ¿no? Yo por último voy a invocar a Javiera Vargas 7241, es miembro Caldero Mágico y nos deja una muy linda propinita, muchas gracias, y dice: hola chicos, qué buen capítulo, amé cómo analizaron las obras, realmente una maravilla la pasión y detalle que le ponen a lo que hacen. Ahora estoy buscando por todos lados el libro de la historia del arte. Espero mi antisaludito, jijiji, saludos desde Chile. Un besote y muchos abrazos hasta allá. El libro de historia del arte, bueno, no está aquí ahorita. Ajá. Anda en otro lugar, los libros son así.
Tienen su Volátiles. Sí, van y vienen. Pero ese libro de verdad se los recomiendo mucho. Es un libro caro, la verdad. Es de Gombrich, pero es una espectacularidad tener ese libro. Se los recomiendo ampliamente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Andy Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.